El incidente que ocurrió recientemente en una discoteca no influyó para nada en el arresto de 6ix9ine. Tekashi 69 lleva una semana arrestado en una cárcel en Nueva York, acusado de violar su libertad supervisada. Bueno, Yelena Solano conversó con el abogado del rapero para que nos expliquen cuál será su futuro, señores. Vamos a pasar directamente con ella para que nos cuente qué está pasando en el día de hoy. Ahí sigue Tekashi en la cárcel. Adelante. Así es, saludos Raúl y Lili. Bueno, ustedes saben que Tekashi está dando muchísimo de qué hablar todavía, aunque se encuentra tras las rejas. Ustedes saben que muchos han sido los comentarios, inclusive hay personas que aseguran de que 6ix9ine se encuentra preso, bajo prisión, debido al problema que tuvo en el club aquí en el Alto Manhattan. Hay otras personas que dicen que él salió positivo al consumo de medicinas. Sin embargo, nosotros en exclusiva hablamos con el abogado y este caso va a dar muchísimo de qué hablar después de que le presente esta nota. Vean ustedes. 6ix9ine lleva una semana tras las rejas en un centro de detención en Brooklyn, Nueva York. Queremos saber qué es lo que está pasando con Tekashi y en esta oportunidad nuevamente está bajo rejas. Él violó su libertad supervisada por tres cuestiones en realidad. Una fue que él no le informó a su oficial de libertad condicional que estaba haciendo un concierto en Las Vegas. 6ix9ine pensó que si ya había aprobado un examen de detección de no tenía que repetírselo mientras estaba en probatoria. Lo cierto es que volvieron a hacérselo. La prueba de que hizo dio positivo para marihuana. Esa misma prueba fue enviada a un laboratorio externo y no se encontró ninguna otra sustancia controlada. Y todo indica que un medicamento que toma el cantante para su tratamiento de déficit de atención a veces puede confundir y aparentar que hay consumo de medicina. Según nos cuenta el abogado, el incidente que ocurrió recientemente en una discoteca no influyó para nada en el arresto de 6ix9ine. Creo que su llegada tarde al tribunal fue una de las razones por la que lo metieron a la cárcel, para darle una pequeña lección de respeto al tribunal. Se cree que podría tener que continuar con el tratamiento como condición de su liberación supervisada, siempre y cuando dé negativo en las pruebas de detección de sustancias controladas. Pero ese tratamiento debería terminar muy pronto. Yo creo que él va a salir de la prisión el mismo día. La nueva audiencia será el próximo martes 12 de noviembre, pero ya se dio a conocer que el rapero llegó a un acuerdo con los fiscales federales al aceptar permanecer un mes arrestado, seguido de un mes de encarcelamiento domiciliario y un mes con un horario restringido en lo que no puede salir a la calle. Además de mantenerse vigilado electrónicamente y someterse a la supervisión del Departamento Condicional del Tribunal durante el próximo año. Bueno, el abogado defensor, el abogado de Tekashi 6ix9ine, él asegura de que tuvo un acuerdo con los fiscales. Más bien, estas pruebas lo va a presentar en la corte el 12 de noviembre ante un juez. Es decir, ustedes saben que Tekashi se encuentra detenido bajo prisión en Brooklyn, Nueva York, en el mismo lugar donde se encuentra P. Diddy. El caso es que el 12 de noviembre, este martes, es que el abogado va a presentar ese acuerdo junto con los fiscales y delante de un juez. Y ya muy bien él lo dijo. Tekashi sí llegó tarde el día de la corte, que estaba supuesto a presentarse en corte, llegó tarde. Eso pues molestó muchísimo al juez. Tekashi actualmente estaba recibiendo un tratamiento de déficit de atención, son unas pastillas que él estaba tomando y más bien él salió positivo debido a esas pastillas, según el abogado. Entonces, son tres motivos. Uno de ellos también es que el concierto de Las Vegas, Tekashi estaba supuesto a decírselo a sus supervisores y no lo hizo. Así que vamos a ver qué va a pasar, en qué va a parar todo esto el 12 de noviembre, que será este próximo martes. ¿Y el abogado piensa que lo puede sacar de la cárcel? El abogado dice que sí, que él piensa que lo puede sacar de la cárcel y lo peor que puede pasar es que Tekashi dure tras las rejas un mes a 3 meses. Y está en el mismo... Y si sale, pues tiene que ser supervisado. Bueno, pero es que el problema es que no es la primera vez, Raúl, y que le pasan cosas así. Yo creo el que problema. que Espérate, Yelena, pasan Yelena. estas cosas, Yelena, menos credibilidad o a lo mejor más se enojan, Raúl. No, porque por todo lo que ha estado haciendo, que yo creo, y lo que dice Yelena, oye, llegó aparte tarde a la cárcel. Está en el mismo lugar que está P. Diddy. Eso te iba a pero no preguntar. necesariamente quiere decir que se vean adentro de la cárcel, ¿no? Sí, sí.
Yo le pregunté al abogado y me dijo que él no sabe si han hablado o no han hablado, pero sí se encuentran en el mismo lugar los dos. Miren para esto. Ok, Gracias, entonces Yelena. tenemos que esperar, Yelena, hasta el próximo 12 de noviembre. Ahí sabemos entonces cuál es el Bueno, futuro. nos falta mucho. En este momento, bueno, pero... Unos días nada más. Sí, Raúl, y porque tú estás fuera, el que está en la cárcel, yo está entiendo, viendo yo qué entiendo viejo y tengo que perfectamente. esperar una semana más. Yo Claro. entiendo perfectamente. Cuando estás en la cárcel un día es mucho. Es demasiado. Entonces, ok, esperemos bueno. hasta el próximo 12 de noviembre y ahí veremos a ver. Creen que efectivamente lo pueden sacar de la cárcel. Vamos a ver. Imagínate por una pastilla que se toma para deficiencia de atención. Attention Deficit Disorder, lo que tú tienes. No, yo no tengo atención. ¿No me estás atendiendo, Yo Raúl? tengo mucha atención y sé lo que digo muy bien. No, Attention Deficit Disorder. No, yo no tengo eso. Eso lo tiene mi esposa.